Hola, buenos días. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Soy Ana de Santiago, podéis llamarme Ana, y la charla que os voy a dar trata sobre la contaminación que sale de nuestros hogares y que podría acabar en nuestra mesa. Vengo de Indea Agua, que no sé si os suena. Indea Agua es el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados. Como veis, tenemos 7 en la Comunidad de Madrid. Son 7 centros de investigación de nuestra comunidad que están dedicados a retos de la sociedad que son importantes, como la energía, la alimentación, en nuestro caso el agua. Entonces trabajamos e investigamos por y para el agua. Como os he dicho, yo vengo a hablaros de la contaminación. Y diréis, la contaminación que sale de nuestros hogares, pero si yo consumo ecológico, voy en bici, ando y reciclo, yo no contamino. Pues el problema es que hay muchísima contaminación invisible todos los días y no nos damos cuenta a raíz de las actividades cotidianas. Por ejemplo, cuando vamos al baño, cuando cocinamos, cuando intentamos matar esa cucaracha que de repente está por casa, cuando vamos al cuarto de baño, limpiamos o lavamos la ropa. ¿Queréis ver todo lo que hay en esas actividades invisibles? Pues mirad, os he puesto algunos de los contaminantes que más nos preocupan a nivel de investigación y que pueden salir de estas actividades. Por ejemplo, antiadherentes que vienen de nuestras sartenes, los plásticos que vienen de nuestra ropa o de lo que hacemos en el baño, pues por ejemplo en las pastas de dientes o los pellets que vienen de las cremas. Pero lo que yo vengo a hablaros concretamente es de los fármacos. Vosotras sabéis que todo lo que consumimos, de una forma u otra, lo acabamos eliminando en los productos de desecho, ¿no? En las heces, en la orina. ¿Y creéis que ocurre lo mismo con los fármacos, con la nicotina si fumamos, con la cafeína si tomamos café, estimulantes, hormonas, etcétera? Pues pasa exactamente igual. Acaba en nuestras aguas residuales, igual que todos estos contaminantes que os acabo de decir. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues las aguas residuales, con toda esta carga de sustancias, acaban en una depuradora. Y diréis, bueno, Ana, pero las depuradoras están para algo, ¿no? ¿Van a limpiar todo eso? Pues sí, en mayor o menor medida son muy eficientes para poder eliminar todo lo que sale de nuestras casas. Para eso están. Pero hay miles de compuestos químicos. Es imposible que las depuradoras estén al día, ¿no?, para poder limpiar todo lo que hay ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando devuelven el agua limpia al cauce, lleva unas concentraciones muy pequeñas, pero de todos los días, de todo aquello que hemos consumido. Pero bueno, la industria farmacéutica, por ejemplo, o las ganaderías probablemente liberen muchísimo más fármacos que nosotras. Pues sí, hay otras vías por las cuales los fármacos pueden llegar al medio ambiente, pero se ha demostrado que a partir de nuestros hogares es la mayoritaria. Y dirás, bueno, pero de todos los contaminantes que salen de nuestros hogares, ¿por qué insistes tanto en los fármacos? Pues porque están diseñados, primero, para ser persistentes, es decir, para que no se rompan, no se biodegraden y puedan llegar al sitio donde tienen que hacer acción. También para que lo hagan en dosis pequeñitas, porque si yo necesitase una dosis muy alta de paracetamol para que hiciese efecto, sería tóxico para mí. Con lo cual están diseñadas para pequeñas dosis, hagan un efecto. Además, provocan una respuesta biológica y atraviesan barreras biológicas, es decir, el cóctel perfecto para que tengan un impacto en el medio ambiente. Y diréis, bueno, pero ¿realmente esto está ocurriendo? ¿Está ocurriendo en todas partes? Pues sí, se ha visto. Por ejemplo, os he puesto aquí un ejemplo de un estudio en 258 ríos del planeta donde se han detectado las marcas que he puesto, olvidarlas. Es para que reconozcáis el medicamento, ¿vale? No tiene nada que ver con la marca. Se ha visto que hay paracetamol, hay nicotina, hay cafeína, hay antibióticos en nuestros ríos. Y dirás, pero bueno, ¿qué es esto? Esto lo sabe todo el mundo y esto está impactando a los organismos acuáticos. Bueno, pues hay informes que están demostrando que, por ejemplo, en los peces sí que tienen un potencial de disruptor endocrino, que seguro que eso lo habéis oído hablar antes, o que pueden reducir el éxito de eclosión, etcétera. Pero claro, cuando oímos estas cosas a veces pensamos, bueno, pero eso le ocurre a los peces. ¿Qué es lo que nos ocurre a las personas? Pues mirad, os voy a poner un ejemplo que es muy conocido, pero que igual no lo conocéis, que es el del diclofenaco. El diclofenaco es el Voltaren, que yo creo que todas conocemos el Voltaren. Bueno, pues hay un estudio en India y Pakistán de hace un montón de años en el que se vio que de repente reducía drásticamente la población de buitre, hasta un 95%. Y diréis, ostras, qué desastre ecológico, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues parecía que los buitres estaban falleciendo por insuficiencia renal por haber consumido diclofenaco. ¿Pero quién les estaba dando Voltaren a los buitres?
Pues es porque los buitres comían ganado al que les estaban dando este antiinflamatorio. Y diréis, ostras, ¿y qué consecuencias ha tenido eso? ¿Por qué me afecta a mí como persona? Pues porque al disminuir la población de buitre, ¿qué es lo que pasó? Se empezaron a acumular cadáveres, ya sabéis que tiene un servicio muy importante para el ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aumentó la población de otros carroñeros, perros, ratas, etcétera. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué transmiten las ratas? La rabia. Con lo cual empezaron a aumentar los casos de rabia transmitida por estos animales en el ser humano. Es decir, lo que le ocurre al medio ambiente y a los animales nos acaba ocurriendo a las personas. Por eso es muy importante estudiarlo. No sé si habíais oído estas noticias. Esto proviene de ese estudio en los 258 ríos en los que INDEA Agua participó. Pues se ha visto que hay fármacos en el Manzanares. Igual esto es como el río más contaminado, pues no es así, pero sí que se ha visto que efectivamente en el Manzanares hay fármacos. ¿Por qué? Por todo lo que os acabo de contar. Entonces nosotras, en nuestro grupo de investigación, trabajamos en este escenario de estudio. ¿Y qué es lo que queremos ver? Si el agua que acaba en el Manzanares y que después utilizamos para el riego podría acabar en las plantas que estamos consumiendo aguas abajo de la ciudad de Madrid. Para eso, como os podéis imaginar, tenemos que hacer un enfoque global. Tenemos que estudiar lo que ocurre en el agua, lo que ocurre en el suelo y lo que ocurre en las plantas. Pues empezamos por el agua. Lo que hicimos dentro del marco de un proyecto, que ya terminó, el proyecto Faith Farm, es que cogimos muestras de agua cada X tiempo en los efluentes de las depuradoras, en el agua superficial y en el agua de riego. ¿Qué creéis que pasó? ¿Habremos encontrado fármacos en las aguas? Pues sí. Encontramos muchos de los fármacos que se vieron en ese estudio y otros tantos, algunos en mayor concentración y otros en menor concentración. ¿Qué es lo que estaba en mayor concentración? La metformina, que supongo que a no todas las personas les suena, pero a quien se la están recetando por padecer diabetes, pues la están consumiendo. Como se consume tanto, aunque se limpia muy bien en la sedar, acaba estando en las aguas. Y diréis, ostras, ¿y en el agua de riego también? Sí, en el agua de riego también estaban. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está llegando a nuestros suelos? Pues entonces nos fuimos a los suelos. Pero antes de llegar ahí, os tengo que explicar lo que es un suelo, porque igual no todo el mundo lo sabe. El suelo es la tierra, que eso lo sabemos todos, pero el suelo es muy complejo. Está formado por partículas minerales, por partículas orgánicas y por microorganismos. Y hay algunas partículas minerales que son muy pequeñitas, que se llaman arcillas. Mirad esa botella que os he puesto ahí, si yo pongo suelo con agua y lo agito y lo dejo sedimentar, lo que se queda en suspensión, que no se ve de tamaño, pero sí por el color, porque es marrón, es la arcilla. Es muy pequeñita, menos de 2 micras, y está cargada negativamente. Cuando los contaminantes llegan al suelo, con el agua de riego, se pueden quedar retenidos en esa arcilla. Pero es que además hay otra sorpresa más. En el suelo viven millones o incluso billones de bacterias. No sé si sabíais que en una cucharada de suelo hay tantas bacterias como personas en todo el planeta. O sea, hay muchísimas. Pues esas bacterias, cuando se encuentran con estos fármacos que se han quedado retenidos en la arcilla del suelo, ¿qué es lo que intentan hacer? Comérselos. Con lo cual hay muchos de estos fármacos que el propio suelo los va a eliminar. Y eso es lo que nosotras hemos estudiado. Nos fuimos a los campos agrícolas de la Vega Baja del Jarama, pusimos unos dispositivos para poder coger agua a determinada profundidad, concretamente a 30 centímetros, y comparamos lo que había en el agua de riego y lo que había en el agua que había atravesado este filtro natural que es el suelo. ¿Y qué creéis que encontramos? Pues que la mayor parte de esos fármacos habían disminuido su concentración en casi un 85%. O sea, lo que la depuradora no había sido capaz de terminar de limpiar, lo afinaba el suelo. Y como veis, hay dos que he puesto, que son la carbamazepina y el sulfametoxazol, que no se eliminaron casi y aparecen en aguas subterráneas. ¿Por qué son importantes este tipo de estudios? Para centrar para centrar la legislación por dónde tiene que ir. No podemos ocuparnos de todos los fármacos, pero a lo mejor sí podemos decir, bueno, pero tenéis que estudiar la carbamazepina y el sulfametoxazol porque son los que hemos visto que no se eliminan. ¿Y creéis que todo esto ha pasado a la planta? ¿Creéis que está en las plantas que podríamos consumir? Pues también lo evaluamos. Hicimos una campaña, en varias parcelas cogimos mazorca de maíz. ¿Y qué es lo que vimos? Que efectivamente los fármacos en concentraciones muy pequeñas estaban ahí. Los que veis en el quesito rojo son los que hemos podido ver y hemos podido cuantificar, es decir, están en concentración lo suficientemente alta, aunque bajita, para que digamos un valor, para que conozcamos el valor. Al conocer el valor hemos podido evaluar
matemáticamente el riesgo. Y hemos visto que la cantidad que hay es tan pequeña que habría que tomar toneladas y toneladas de maíz al día para tener la dosis de un comprimido. No hay riesgo. Lo naranja es que está, pero está poquito, y lo que hemos puesto abajo en gris es que no pasan a la planta. ¿Por qué he puesto colorines en los fármacos? Mirad, los que están en azul es que estaban en concentraciones más altas en agua de riego y los amarillos en concentraciones más bajas. Uno cabría esperar que lo que está más alto en el agua de riego es lo que vamos a ver en la planta, que sí, pero veis que no es justo lo azul. ¿Por qué? Porque la planta tiene sus propias barreras y mecanismos de defensa. Por eso tenemos que estudiar todas las matrices y no dar nada por hecho. Y ya termino. En resumen, lo que sale de nuestros hogares podría acabar en nuestro plato, aunque un suelo sano podría disminuir la concentración o eliminarlo. ¿Por qué? Porque un suelo sano desempeña un papel crucial como filtro natural y por eso hay que cuidarlo porque es nuestro aliado. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que os interese especialmente? Dime. No te oigo. A ver, hola, qué guapo. Perdón. ¿Cómo se evita eso, tipo? Porque hay que tomar medicamentos, ¿no? Claro, es la pregunta del millón, es una gran pregunta. Cada vez que damos esta charla la gente luego se agobia mucho porque dice, yo es que me tengo que tomar mi antibiótico, mi metformina y mi paracetamol. Por supuesto, nuestro mensaje nunca es que no consumamos el fármaco. Desde los hogares, ¿qué podemos hacer? Hacer un consumo responsable. Se ha hecho un trabajo muy grande del uso responsable de antibióticos, por ejemplo. Bueno, pues hay que seguir en esa dirección. Luego también a nivel de la depuradora realmente está todo inventado, la tecnología ya existe. Pues a lo mejor como sociedad tenemos que invertir, ¿no?, en que las depuradoras puedan mejorar sus procedimientos y sobre todo a nivel de las personas que investigamos poder ir señalando cuáles son esos compuestos clave en los que tenemos que focalizarnos para como sociedad en conjunto intentar que no acabe en el medio ambiente. Gracias por preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues muchas gracias. Gracias.